Démosle gracias a nuestro Padre. Démosle gracias a nuestro Hacedor. Él que nos conoce, Él que conoce nuestra condición mejor que nosotros mismos. No hay nadie, hermanos, exento de pecado. Ningún mortal tan santo que no fracase. Ninguno tan maduro que no se comporte con necedad. Aún Pablo, tu siervo, luchó con el pecado, al igual que yo. ¿Solo yo o todos? ¿Todos? Amén. Entonces, necesitamos tanto al Señor y debemos estar tan agradecidos que ahora por medio de Cristo Jesús ya no vivimos bajo la penumbra de la oscuridad del pecado, mis amados hermanos. Ya no enfrentamos esa pena de muerte. ¿No estamos muy felices? Porque el Señor nos perdonó y nos libró. Él, mire lo que hizo. Él conmutó nuestra sentencia de muerte a vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es para nosotros estar muy felices. Es para nosotros vivir para Él, por Él y en Él. Es para nosotros desbordarnos, no solo en ofrenda, en alabanza de labios, sino también con nuestras ofrendas financieras. Es desbordarnos en ese amor, porque Él no escatimó a su unigénito Hijo para darlo en rescate por cada uno de nosotros. Imagínense, Él dio la mayor y más grande ofrenda. Así que, amados hermanos, sigamos esta palabra y le pido a mi Señor que de aquí no volvamos a salir igual como entramos, porque esta palabra tiene el poder, y mi hermana Rosario empezó, entra como espada de dos filos, que penetra hasta el tuétano de los huesos, hasta la médula, donde nace la vida misma. Yo leía eso y yo, uy, Padre, qué poder tiene tu palabra. Esa es la que nos transforma, nos restaura y nos levanta, hermano. Por eso, ¿quién nos conoce mejor que Él? Ni nosotros mismos. Entonces ahora nos da este título, ahora eres hijo. ¿Por qué quieres volver a ser esclavo? Hagámonos esta pregunta hoy. Somos hijos. Y vamos a Romanos 8:12 al 17. Romanos 8:12 al 17. Y si no hay nada que se lo impida, por favor, de pie, en reverencia a esta palabra. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué palabra, hermanos! Pueden sentarse. Ya podríamos seguir adorándolo, porque es que ahí que le falta, hermano, lo dijo todo. Mire, amados hermanos, estos versículos son de los versículos más hermosos de las Escrituras.
en los que se habla sobre la relación, hermanos, que tenemos con Dios a través de la fe en Jesucristo. Yo siempre les aconsejo leer el libro de Romanos. Estos versículos se describe cómo Dios ha cambiado nuestra relación con Él, ¿sí? Por el poder de su Espíritu Santo. Hermanos, Pablo escribió que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? ¿Estamos siendo guiados por su Espíritu? Ahora lo explica más específicamente. Al principio de esta carta a los romanos, Pablo escribió que mediante la fe en Cristo somos libres de la esclavitud del pecado y que nos convertiremos en siervos de la justicia, o sea, siervos de Dios. Pero mire cómo nos va desglosando toda la palabra. En Romanos 6:18 nos dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pero mire cómo nos explica Pablo. Pablo agradece a Dios el cambio, ese cambio que los cristianos de Roma habían experimentado, y yo sé que los cristianos de la Casa del Renuevo. Amén. Ese cambio, que una vez fuimos esclavos de esta carne y de sus deseos pecaminosos. Una vez fuimos, acuérdese, estoy hablando en pasado, como lo fuimos todos nos dejamos dominar por esta carne. Ahora, sin embargo, el Señor nos ha vuelto, hermanos, esos cristianos, esos hijos comprometidos a obedecerle. Porque cuando venimos y nos congregamos como iglesia y escuchamos esta palabra, es orando para que no retorne atrás vacía, que haga la obra por lo cual el Señor la está trayendo esta noche y la está enviando a través del internet, ¿sí? Que nos haga obedientes a la enseñanza de su palabra, siempre pidámosle eso. Romanos 6:22, mis amados hermanos. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por sumo fruto la santificación y como fin la vida eterna, hermanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Señor. Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo empieza esta santificación cada día en nosotros? Pablo nos está alejando de este versículo que leímos, hermanos, en el 6:18. ¿Sí se acuerdan? Que nos llamó siervos. ¿Sí lo leímos? ¿Estamos pendientes? ¿Estamos tomando nota? Pablo describe, hermanos, que siervos era como un servicio por contrato, y cuando una persona juraba su lealtad para permanecer al servicio de un amo específico, ese siervo era temeroso a toda hora de su amo, ¿sí? Dios no nos ve como sus siervos, como sus esclavos. ¿Saben que no, cierto? O incluso siquiera como buenos siervos. Él no nos libró de la esclavitud para añadirnos solo a su familia. Nos rescató del pecado para convertirnos en sus hijos e hijas. Estemos de fiesta, porque por eso el Espíritu Santo de Dios está haciendo esa obra cada día en nosotros. Porque Dios no nos dio un espíritu de esclavitud al ofrecernos el Espíritu Santo. Era para que fuéramos totalmente libres, hermanos. Los esclavos que son maltratados viven con mucho temor. Aún Pablo no quiere que creamos que es un padre fuerte, un padre que tenemos que tener ese temor, ¿cierto? Dios cambió totalmente el estatus de nosotros, ¿sí?
al convertirnos en hijos e hijas. ¿Cómo nos comportamos nosotros con nuestros padres? Con esa cordialidad, amabilidad, confianza. Hasta nos hacemos chanzas, pero pues sin nunca ir a respetarlos, pero al menos reímos con ellos y todo con esa tranquilidad que son nuestros padres, ¿sí? Y el Señor quiere que tengamos esta comunión con Él, que es nuestro Padre, ¿sí? Yo sé que muchos han sido lastimados porque tuvieron un padre distante, un padre de mal genio, que solo recibían gritos. Y eso los ha afectado tanto que ni siquiera quieren reconocer que Dios es un Padre amoroso. Y me duele. Y por eso aquí y en la oración en la mañana clamamos mucho por los jóvenes. Clamamos por los jóvenes para que puedan venir a ese Padre que nos ama tal cual como somos. Es algo maravilloso, ¿sí? Entonces esa palabra Abba es hermosa. Abba Padre. Esto es algo lindo, como decirle papito lindo. Tú eres nuestro todo. Esa confianza en Él. Tener esa relación con Dios. Mire, hermanos, nuestra identidad está estrechamente relacionada a Dios. Estrechamente, ¿entendemos eso? Y eso es lo que somos ahora, amados hermanos. Y nos llama santos. Pero estamos camino a esa santidad, ¿no? Porque mire, el fruto de la consecuencia de servir a la justicia es la santificación, ¿sí? Esa santificación que nos va limpiando de esa vergüenza, de ese pasado tan asqueroso que vivimos, ¿sí? Eso es algo que hace la palabra, la santificación, a la que a veces llamamos santidad. Pero es un proceso que el Señor empezó en cada uno de nosotros. Y me acuerdo una vez de un pastor de la iglesia que dijo, hagamos unos avisos. Discúlpeme en toda inconveniencia, todo inconveniente. Estoy en edificación. ¿Cuántos estamos aquí en edificación? Estamos siendo edificados todos. Estamos como piedras en un río puliéndonos los unos con los otros. Pero qué lindo es ser una familia eterna. Qué lindo es ser una familia. Y que tenemos un mismo Padre todos. ¿No es algo maravilloso, hermanos? ¿Sí? Y mire, cada día sí estamos en la santificación. Porque Él oró por nosotros. Juan 17, 17, ¿no? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y miren lo que nos dice Primera de Juan 1:9. Los que están tomando apuntes. Primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Una vez le decía a alguien, venga, ¿por qué no está tomando la cena del Señor? No, porque es que no me siento digna. ¿Cómo? Y ahí mismo, ¿usted sabe lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario? ¿Usted sabe por qué derramó su sangre? ¿Y para qué? Usted lo sabe. ¿Usted sabe para qué está esta palabra, hijitos? Si pecado cometieron, abogado tenéis ante el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. No por eso pecamos deliberadamente, porque ya no vivimos para darle gusto a esta carne ni al pecado. Pero sí seguimos fallando, porque vea lo que nos dice en Juan 1:9, ¿sí? Que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Entonces tenemos un Dios que podemos acudir a Él. No dejar de congregarnos que porque fallamos. Ay, me disgusté con una hermana, con un hermano, yo no vuelvo allá. Estamos parando el crecimiento. No, somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, mis hermanos eternos, que a veces sí tendríamos inconvenientes, cosas, roces, todo, pero qué lindo que después de eso nos amamos más y nos unimos más. Ese es el amor de Dios, ¿sí? Pero debido a que ahora le pertenecemos a Dios, hermanos, estamos en camino a esa perfección. ¿No es algo maravilloso? Y seguros que el que comenzó su buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará. Es algo maravilloso. ¿Sí? Primera de Juan 3:2 nos dice. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué promesas, qué maravilla de palabra. Todos los días nosotros nos gozamos, todo el grupo de intercesión, todo el discipulado, gozamos meditando en esta palabra. Mire pues todo esto que nos describe Romanos 8:12 al 17. Describe nuestro estatus en Cristo, hermanos, como hijos de Dios, aquellos que se han salvado a través de la fe, esa fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, pero mire lo que nos advierte Pablo. Pablo nos advierte que no le debemos nada a nuestra vieja vida. Acordémonos de esto, no le debemos nada. La cual era dominada por esta carne. Eso, lo que éramos antes. No le debemos nada, no. Dado a que ya somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Nos estamos dejando dominar aquí por la carne? ¿Por las obras de la carne? ¿O estamos siendo dominados por el Espíritu Santo de Dios? Porque estamos de madrugada consagrándonos a Él todos los días de nuestra vida y consagrando a nuestros seres amados. Y esta palabra, leyéndola, meditándola para ponerla por obra. ¿Estamos en esta obediencia? ¿Sí? Porque por eso es que queremos volver a la esclavitud del pecado. Porque no estamos preparándonos, no estamos alimentándonos espiritualmente. Y cuando se habla con alguien, siquiera 5 minutos, uno se da cuenta cómo están. Porque la llenura del corazón habla. Entonces eso es. Pero gracias al Espíritu de Dios, cada uno de nosotros aquí, por eso estamos aquí, porque es su Santo Espíritu el que nos dio el querer como el hacer y nos trajo. A veces por nuestras propias fuerzas no lo hacemos, ¿o no? Entonces miren lo que nos dice Romanos 8:1 al 2. Esto es una seguridad y una confianza, es para estar gozosos siempre. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos son libres aquí? Bendito eres, Señor. Pero mira, comienza y termina con declaraciones acerca de esta absoluta seguridad, hermanos. Debemos tener nosotros los cristianos. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús y nada podrá separarnos de su amor. Que esa seguridad quiere que tengamos siempre.
que nada nos va a separar de su amor. Habiendo creído en este glorioso evangelio, vivámoslo, hermanos, porque el Espíritu de Dios nos habita. Y eso ya, ese Espíritu de Dios cuando nos habita, ese maravilloso Espíritu Santo, nos va quitando la pereza, el cansancio, todo lo que nos está impidiendo llenarnos más de su plenitud. Pero requiere que nosotros también nos dispongamos, ¿sí? Para que Dios nos enseñe todo lo que, esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. O queremos que solo otros se preparen. Busquémoslo cada uno de nosotros. Es la obligación de cada hijo de Dios. Amados hermanos, porque mire cómo tenemos que orar y cómo tenemos que estar en esta comunión. Porque mire lo que nos dice Romanos 7, 19 al 20. Miremos lo que nos dice, hermanos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces mire cómo debemos estar nosotros orando y llenos de esta palabra para no ceder otra vez al pecado. Porque lo que quiere el maligno es que volvamos a ser esclavos del pecado. ¿Sí? Pablo mismo tenía esta frustración que sentía. Yo quiero hacer lo bueno y resulto haciendo lo malo. ¿Sí? Pero ya después nos da esa certeza que sí lo podemos todo en Cristo que nos fortalece. Es la lucha, el Señor sabe esta lucha que tenemos, el espíritu contra la carne contra el espíritu. Pero al que más alimentemos, ese es el que va a vencer. ¿A quién estamos alimentando más? Preguntémonos. ¿Por qué queremos volver a ser esclavos? Siendo ya hijos de Dios. Y les aconsejo que leamos el libro de Romanos, porque es la descripción más larga y la teología estructurada y detallada del Nuevo Testamento, de este glorioso evangelio de salvación, mis amados hermanos. Solo por gracia y a través de la fe. Tenemos que tener esta seguridad y esta certeza, porque a veces hacemos preguntas que dudan. ¿Estás seguro de la salvación y de la vida eterna? Y dice, Pero Pablo, la intención de Pablo es explicar las buenas nuevas de Jesucristo. Mis hermanos, en estos términos precisos y claros, para que leamos esta palabra. ¿Sí? Porque Pablo aborda conflictos entre la ley y la gracia, entre judíos y gentiles, y entre el pecado y la justicia, y todo lo que quiere venir a interferir, poniendo piedras de tropiezo y poniendo bozal al buey que quiere trillar. Esto es duro. Y el Señor quiere que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo este glorioso evangelio. Todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? El Señor nos da una gran oportunidad a cada uno de nosotros, sus hijos. A todos nos dio dones y talentos para que vengamos a servirle. A todos. No oigo ese amén. Porque juntamente con Cristo estamos en una posición muy hermosa, todos, hijos e hijas de Dios, no esclavos de nada ni de nadie. ¿Sí? Esto es algo hermoso que nos explica bien toda la palabra, hermanos. Y cualquier cosa que nos aleje de depender totalmente de Dios, ya sea basada, porque a veces buenas obras, o intenciones o deseos depravados no cristianos. No dejemos que nada.
Porque a veces, ay, es que mire, esta obra la estoy haciendo, pero me está quitando todo el tiempo de tener comunión con Dios y con su palabra. No lo haga. A veces nos enredamos tanto y trabajamos tanto que dejamos al Señor de la obra. No puede ser. ¿Y qué? ¿Por qué madruga tanto? ¿Por qué ora tanto? Porque para empezar un día muy feliz y llena del poder de esta palabra. Y esta palabra nos está explicando hoy lo que éramos antes. Pablo dice que en otro tiempo éramos malos, ¿sí? Todos nos habíamos descarriado, no había nada bueno. Servíamos a dioses ajenos. Mire, los Gálatas provenían de un lugar lleno de paganismo, de idolatría. Y Pablo está haciendo referencia al hecho que estas personas vivían en idolatría y nunca llegaron a conocer a Dios a través de imágenes de metal, de hierro, de madera, de bronce, ¿sí? Y eran demonios que están detrás de todos los ídolos. Y dice 1 Corintios 10, 19 al 20, leámoslo. 1 Corintios, lo leo porque no, como que está corriendo mucho tiempo. 1 Corintios 10, 19 al 20. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Miren bien las escrituras, leámoslas. Porque los ídolos no acercaron a los Gálatas a Dios, más bien los alejaron. Los ídolos no tenían nada que ofrecer. En vez de ser sustento para las personas en tiempos de dificultad, necesitan ser cargados. Imaginen, yo me acuerdo en las procesiones en Semana Santa, cargando todos los muñecos tan grandototes, bien pesados, y eran los hombres. Sí, yo me acordaba de eso hoy. Y mire, Isaías 46:1 dice, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Imagine antes cargando a los dioses, a los demonios. Y esto ha sido nuestra realidad. Nosotros estábamos también alejados de Dios. No lo conocíamos en esa vida pasada. Pero el Nuevo Testamento, ¿cómo nos dice? 20 veces nos dice en otro tiempo. Qué bueno que podemos, yo me gozo, pero no puedo adelantarlo el sábado, pero me gozo en esto. Poder decir cómo era antes, el antes y el después de Cristo. Porque de verdad que estamos aquí por su misericordia, por su gracia. Y todo lo que ha hecho, 30 años que yo en el Evangelio, bueno, no les voy a decir la edad, pero miren lo que tengo 16 años, con 54 de experiencia, estoy jovencita, ¿sí o no? Entonces lo que fui antes, ustedes no querrán ni saber lo que era esta vieja Cecilia. Por eso no le debemos nada a esa carne, a esa vieja manera de vivir, ¿sí? Entonces Pablo estaba, pero en ese tiempo en Éfeso, estaba bien enojado, ¿sí? Y por eso siempre él escribe y se refiere a nuestra vida pasada y nos menciona que éramos antes de Cristo, desobedientes, hermanos. Yo lo voy a leer, Romanos 11:30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Hermanos, no conocíamos a Dios. Mire Gálatas 4:8.
los que están tomando nota. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no eran dioses. No te vuelvas a esclavizar. No vuelvas a servir a los falsos dioses, como nos dicen los versículos 8 y 9. Servíamos a dioses como los paganos, dioses falsos, imágenes. Ahora conocemos al Dios vivo. Mejor dicho, Él nos conoce a nosotros. Él nos conoce. Dios sabe quiénes son sus ovejas, quiénes escuchamos su voz y lo seguimos. Él nos conoce. Él conoce en el día del juicio, apartará a esos cabritos, los que desobedecen su palabra, y a nosotros nos dirá, venid a mí benditos de mi Padre. ¿No es algo maravilloso? Mire, lo que dice el mundo y la religión no tiene firmeza ni riqueza, carecen de fuerza y contenido. No escuchemos voces extrañas, hermanos, que nos vengan a decir lo contrario a esta palabra. Por eso siempre predicamos, aquí dice la palabra, no yo. Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie os engañe, hermanos, por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No nos dejemos engañar. En Cristo Jesús, los rudimentos del mundo o la religión son eliminados. Tenemos la persona de Cristo, su Espíritu y su palabra que nos transforman día a día, hermanos. Hermanos, no vuelvas a guardar las costumbres de tus antepasados, como nos dice en el versículo 10-11. Estaban volviendo a costumbres, pero ahora en formato judío. En este pasaje los días son los sábados de cada semana, los meses son las lunas nuevas, las estaciones son las grandes fiestas anuales, como la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Los años son los años sabáticos, es decir, cada séptimo año. El fracaso de una religión que depende de ocasiones especiales es casi inevitablemente divide los días sagrados y seculares. ¿Qué les parece? Y la consecuencia casi inevitable, que es cuando una persona ha cumplido meticulosamente los días y creen que cumpliendo estos deberes para con Dios son salvos. A guardar o observar los días, las fechas para cumplir con el Señor y no guardar su palabra y no obedecerla, no tiene nada ante Él. Que no es celebrando, es que no celebramos esto, es que es tradición, no hicimos esto, nada nos afecta. Nos llames a obedecer esta palabra. Y mire lo que nos dice Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No es por celebraciones y fiestas, solo nos mandó la cena del Señor y el bautizo. No vuelvas a esclavizarte a costumbres sin fe. ¿Estamos escuchando? A mandamientos de hombres. No sirvamos a dioses ajenos. No celebremos solo es que los días de Semana Santa, Navidad, cumpleaños, servimos a Dios todos los días del año. Todos los días, porque nos ha dado no costumbres. Escuche, no nos ha dado costumbres, sino vida nueva en Cristo Jesús. Tengamos bien presente. Antes seguíamos la corriente de este mundo, Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo nos advierte?
Vivíamos en los deseos de nuestra carne, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Vamos a ser igual en todo? No, nos manda a ser hijos. Sin Cristo estamos alejados, ajenos a los pactos, a las promesas. Estamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, lejos de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Éramos tinieblas. Tenemos que estar orando por los que siguen en esas tinieblas en las cuales un día nosotros estuvimos. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz, hermanos. Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Estamos entendiendo hoy esta palabra? Nos está hablando y cada noche y cada mañana nos habla. No tenemos disculpa. Éramos extraños, éramos enemigos, nos dice Colosenses 1:21. ¿Sí? Insensatos, extraviados, rebeldes, esclavos de concupiscencias y deleites perversos. Vivíamos en malicia y envidia aborrecible. Y éramos aborrecidos y aborrecíamos. Tito 3:3. Yo recién llegué, yo vi cosas duras, pero después como el Señor va transformando, va cambiando nuestra vida. Qué lindo, pero solo es Él y su palabra. Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, unos pleitos y no, vea, aquella no me la aguanto, no me la trago, no me la paso. Y decía, ay, ¿qué es esto tan horrible? ¿Qué es esto? Pero después, qué lindo que el Señor nos llama a amarnos, a perdonarnos, ¿sí? Mire cómo nos mostró el primer lado de la moneda, lo que éramos antes de Cristo. ¿Sí? Pero ahora estamos en Cristo. Cómo nos habla, cómo nos describe, cómo ya nos vistió, nos cambió de traje. Llegamos a Él con un traje maloliente, olíamos a pecado. Estábamos comiendo las algarrobas, la comida de los cerdos, y nuestro Padre Celestial esperándonos con sus brazos abiertos, que volviéramos a Él. Y viene y nos cambia ese traje de inmundicia maloliente, y nos da un traje blanco y resplandeciente, y nos cambia de calzado, y nos da anillo real. Esto es algo maravilloso. ¿Y por qué quieren volver a esclavizarse al pecado? ¿Por qué quieren volver a ensuciar ese traje blanco y resplandeciente? ¿Por qué? Si ya conocemos a Dios, Él nos conoce a nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué queremos, mis amados hermanos? Si Él nos ama tanto y nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tenemos esta seguridad, mis amados hermanos? Mire cómo nos dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano. Esto no es algo maravilloso. No nos pueden arrebatar de su mano. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Sí? No volvamos a la esclavitud. Nos está diciendo Pablo. ¿Por qué si ya somos hijos? ¿Por qué vamos a permitir que el diablo venga a ponernos piedra de tropiezo? Cuando alguien me molesta, así sea, si es una hermana en Cristo, un hermano, yo debo mirar inmediatamente que Cristo está en ella, está en él. Y amarnos y perdonarnos, todo se suaviza. Oh Señor, ¿verdad? Para pelear se necesitan dos y yo nunca me voy a prestar a hacerlo. Así que, sometidas a Dios, resistimos al diablo y él tendrá que huir de nosotros. Es que el que nos habita es el Espíritu Santo de Dios. Porque vamos a dejar que esta carne levante, que estas emociones levanten. No, no. Cada día morir más a esta vieja naturaleza pecaminosa. Permitamos que el Señor nos lleve a entregarle este carácter, hermanos. Mire, dejamos de fumar, los que fumamos, de tomar licor, tantos vicios visibles y los invisibles. Que Dios me libre de los pecados ocultos, de mis enemigos ocultos, porque nos cuidamos que los enemigos visibles y todos están dentro de nosotros. ¿Sí? Pero debemos tener esta seguridad. Ya somos completamente hijos de Dios y nadie nos arrebatará de su mano. ¿Estamos seguros de esto, mis amados hermanos? Entonces estemos de pie adorándolo. Vamos a darle gracias por ser nuestro Padre. Vamos a decirle esto, mis amados hermanos. Hermanos, estemos puestos de pie. Bendito tu santo nombre, Señor. Digámosle, Señor Jesús, creemos en tu palabra, creemos en esta fe de principio a fin. Los que están en línea, creamos en la fe en aquel que es el principio y es el fin. Creemos en este glorioso evangelio de salvación y de vida eterna, que Dios vino a salvarnos de esa muerte que estaba segura para nosotros, nos libró de esa condenación, para darnos vida y vida en abundancia y vida eterna. Te damos gracias, Señor, de todo nuestro corazón, por esta salvación tan grande. Y los que están en línea, si no lo han recibido, este es el primer paso que debe dar. Decirle, hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que perdones todo mi pasado, que me selles con tu Santo Espíritu y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero empezar a caminar contigo y que tú camines conmigo. Queremos cada día, Señor, digámosle, queremos cada día que nos quites más de nosotros y nos des más de ti, de tu plenitud, Señor amado. Que ese amor tuyo, ese amor, Señor, nos abrace en esta noche y llene nuestro corazón. Ese amor tuyo que excede a todo conocimiento. Esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Que seamos, Señor, aquí unidos, siendo uno contigo, Señor. Uno con mi hermano, uno con mi hermana. Aquí nos amamos. Aquí somos la iglesia de Cristo, iglesia eterna, familia eterna. Gracias porque estamos sometidos a ti.
y resistimos al diablo y él tiene que huir de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, aquí solo está la bendición de Dios en cada casa de los que están en línea. Solo la bendición de Dios, solo Él es nuestro pastor de pastores y nada nos faltará. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos llevas con bien a nuestras casas. Gracias, Padre. Amén, amén y amén.